Buenas noches, ¿me logran escuchar? Hola, sí, se escucha muy bien. Listo. Vamos a iniciar con la ponencia, por favor. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda la asesora académica María Villagra, asesora del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado. Agradecidos por su participación en el curso de actualización internacional de bioseguridad y manejo de fauna silvestre, que estará a cargo del doctor Diego Fernando Silva. Asimismo, para el buen desempeño del ponente, se les recomienda, por favor, mantener la cámara y micrófono apagados. Y para las dudas y consultas, el doctor les responderá al final de la clase. Buenas noches, doctor Fernando Silva. Le doy pase a su ponencia. Hola, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. En esta noche vamos a hablar sobre lo que viene a ser el manejo, ¿no? Perdón. Bioseguridad y manejo de fauna silvestre, ¿no? Cuando hablamos de bioseguridad y manejo de fauna silvestre, nos estamos refiriendo ya a aquellos animales que se encuentran bajo un sistema de cautiverio, ¿sí? Es decir, a todos aquellos animales que por diferentes factores han llegado hacia un lugar, ya sea como lugar temporal o hogar permanente, este, llegan hacia un espacio, ¿no? Que trata de simular un poco las condiciones en las cuales puede vivir nuestro animal, nuestro animal silvestre, ¿no? Le damos esas condiciones para que este animalito en cautiverio pueda vivir de una manera tranquila. Los motivos pueden ser diversos. Dentro de ellos puede ser porque dentro de su hábitat natural tuvo algún tipo de pelea o algo, fue agredido por algún otro tipo de animal, se lo rescató, se lo recuperó y por un proceso de recuperación está quedándose en ese ambiente de manera temporal hasta que se recupere por completo y pueda retornar nuevamente a su hábitat natural. Otro puede ser porque se ha hecho decomiso de animales que han sido que estaban siendo trasladados y los cuales, al no tener los permisos para poder hacer algún tipo del transporte, son decomisados y son enviados hacia un albergue, ya sea de manera temporal o de manera permanente. Todo ello dependiendo, obviamente, de un proceso de evaluación que se le va a hacer a los animales para ver si se quedan de manera temporal o pasan a ser simplemente de manera temporal hasta que se pueda ubicar un lugar en donde ellos puedan eh, estar e ir hacia y hacer su nuevo hábitat, ¿no? Entonces, ya hablamos entonces a nivel de cautiverio de estos animalitos. Entonces, tenemos que darle la seguridad, tenemos que darle el manejo adecuado, ¿no? La bioseguridad por una finalidad de que existe un proceso que a nivel zootécnico veterinario se llama la transmisión de enfermedades zoonóticas, es decir, de que estos animalitos, al ser animalitos silvestres, pueden tener presencia de enfermedades, pueden tener enfermedades de cualquier tipo que pueden ser transmitibles al ser humano. Entonces, lo que buscamos con todo este manejo es justamente evitar ello, ¿no? Entonces, hoy día vamos a ir viendo cuáles son los procesos que se siguen de acuerdo a lo que de la forma en la cual se quiere trabajar, ¿no? En primer lugar, como les venía diciendo, hablamos de los principales riesgos para la salud humana y animal asociados al contacto con la fauna silvestre. Hoy en día, no solamente las autoridades competentes relacionadas al tema de fauna silvestre, como pueden ser, en este caso, SENASA, que es el encargado de determinar el tema sanitario, no solamente en especies domésticas, sino en fauna silvestre. La autoridad ambiental, ¿no? Las autoridades ambientales, de igual manera, ¿no?
Dentro de las autoridades ambientales existe un área que es justamente de fauna silvestre, ¿no? Entonces, ellos son los encargados y de una u otra manera, hoy en día se tiene ciertas exigencias para realizar un trabajo con animales en cautiverio, ¿no? Entonces, todo ello, todo ello se hace con la finalidad no solamente de proteger al animal, sino también de proteger, en este caso, a las personas que van a hacer el trabajo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los principales riesgos que nosotros podemos tener, en primer lugar, vamos a encontrar justamente la transmisión de estas enfermedades zoonóticas. Es por eso que, como les venía mencionando, las autoridades competentes hoy en día ya exigen que las personas no solamente tengan la capacidad de poder hacer el trabajo, sino que también se tiene que seguir ciertos procesos, dentro de ellos los procesos de bioseguridad y de protección hacia la persona, ¿no? Si bien es cierto, estos animalitos ya en algunos casos ya se encuentran por muchos años en un ambiente de cautiverio, y ya tienen cierta relación, tienen cierta afinidad hacia la presencia del humano. Ya no son tan agresivos, ya tienen un comportamiento un poco más dócil, producto de estos animales en algún momento puedan sentir un riesgo, puedan sentir algún tipo de riesgo y por ende puedan volver a tener a, comportamientos de carácter primitivo, es decir, su comportamiento salvaje. Entonces, por ese motivo es fundamental que nosotros evitemos este tipo de riesgo. Para ello, obviamente, vamos a ir viendo qué es lo que vamos a necesitar para esto. Y uno de los factores sumamente importantes está involucrado en el tema de manejo. Lo que también los riesgos que se pueden encontrar son lesiones por mordeduras, arañazos o patadas que se pueden dar, dependiendo del tipo de animal. Mordeduras muchas veces se pueden dar, por ejemplo, en especies primates como los monos, ¿no? Los monos pueden llegar a tener una cierta docilidad, pero en algún momento pueden sentir que hay un peligro, hay un riesgo, y lo primero que van a hacer es mordernos como mecanismo de defensa. Y esto está muy relacionado, si nosotros nos damos cuenta, al tema de la transmisión de enfermedades zoonóticas. La saliva de los monos pueden tener virus, bacterias, que pueden generar algún proceso infeccioso. Nos puede ingresar a nosotros un proceso infeccioso. Estos animalitos de repente dentro de las bacterias que puedan tener o los virus que pueden tener, por ejemplo, enfermedades que pueden ser, por ejemplo, lo que es rabia, pueden tener enfermedades, por ejemplo, como la tuberculosis, si no tienen una adecuada alimentación, u otras enfermedades más. Entonces, ¿nos pueden transmitir esas enfermedades? Por supuesto que sí. Entonces, es de tener mucho cuidado y estar siempre alerta ante la posible eh, ataque que se pueda tener y las posibles lesiones que se puedan generar a partir de las mordeduras, de los arañazos y las patadas en el caso de animales que sean cuadrúpedos, ¿no? Por decir venados o de repente felinos que puedan ser, de repente son felinos que son pequeños todavía y pensamos de que al ser pequeños, al ser dóciles, no pueden tener un tema agresivo. Sí, nos pueden agredir y nos pueden causar algún tipo de lesión, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por ese motivo es fundamental ir reconociendo los riesgos que nosotros podemos generar, ¿no? Reacciones alérgicas que se puedan dar también, ¿no? Las reacciones alérgicas en algunos casos es poco probable que se dé en personas que están acostumbradas o que inicien o se puede dar en aquellas personas que recién están iniciando y no se dan cuenta de que pueden llegar a ser alérgicos, ya sea al tema de la saliva, al pelo y o plumas en el caso de aves, ¿no? ¿Por qué?
¿Por qué alérgico? ¿Porque tenga algún tipo de repente agente patógeno? No. Muchas veces hay personas que son muy sensibles al tema de en la sociedad. Estos animalitos tienen una característica, así vivan en cuestiones de cautiverio. Estos animalitos siguen teniendo en ese aspecto de aseo y limpieza un comportamiento primitivo, ¿no? En algunos casos, algunos simplemente no se bañan porque no es propio de su característica, pero sí hacen un autoaseo que normalmente es con la salivación, con la lengua, etcétera. Entonces, es probable que la saliva no seas alérgico a la saliva, no porque tengas una mordedura en este caso, sino porque su forma de asearse de estos animalitos es justamente con saliva y con lengua. Entonces, lo que va a hacer es de que tengas contacto con las salivas, tengas contacto con el pelaje o tengas contacto con el plumaje en el caso de aves, ¿no? Entonces, es probable que puedas llegar a tener algún tipo de alergia, sí, sobre todo en aquellas personas que recién están iniciando. Volvemos a la inicial. En este caso no es un tipo de transmisión de enfermedades zoonóticas, porque es un proceso alérgico que se puede dar, porque obviamente el animalito no se encuentra desde el punto de vista de aseo 100% limpio, ¿no? Va a tener, o en apariencia va a estar limpio, pero en realidad su limpieza está más o menos solamente entre 30 a 40%. Ni siquiera se llega a un 50%, o sea, ni siquiera el animal llega a limpiarse un 50% de la totalidad. Hay algunos animales que dentro de su comportamiento les gusta mucho el tema de ingresar a la, pero es un comportamiento, más no es una forma de hacer, ¿sí? Es un comportamiento, o sea, les gusta estar en el agua, se meten al agua, no porque quieren estar limpios, sino porque es su conducta, es su comportamiento natural, ¿ya? Entonces, estos animalitos obviamente sí, a comparación de otros, podrán estar más limpios de repente, ¿no? Porque tienen un mayor contacto con el agua, ¿no? Como hay otros animalitos que en vez de agua buscan lodo, ¿no? Y al estar en lodo, para ellos digamos que es un momento placentero y que simplemente después de ello se quedan así como están. No buscan agua, no buscan nada, de manera natural se va realizando el proceso, o van limpiándose, raspando, rozando en algunos elementos dentro de su hábitat natural que les permita a ellos hacer de que puedan ir limpiándose. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y lo otro es la contaminación que pueden presentar por parásitos en estos animales, ¿no? Estos animales, ya, estos animales, dentro de un ambiente natural, obviamente, estos animales no son desparasitados, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos normalmente tienen una vida salvaje, una vida primitiva, están en su hábitat natural y en algún momento, si se alimentan de algo, les puede servir como un producto desparasitante de manera natural, pero no lo hacen con frecuencia, como se hace en el caso de los animales domésticos. Y en el caso de cautiverio, también se tiene ciertas dificultades, ¿no? Hoy en día ya se realizan los procesos de desparasitación. Hace unos 5 o 6 años atrás, cuando se hablaba de fauna silvestre, de repente no había la costumbre de hacer procesos de desparasitación o los procesos de desparasitación simplemente eran de manera eventuales. Hoy en día ya se hace. ¿Por qué? Porque se ha demostrado de que hay animalitos, de que sus heces hay buena cantidad de huevos de parásitos, hay presencia de parásitos incluso, y eso al estar expuesto en una zona en donde se va a tener visitantes, puede hacer de que esos huevos con el constante movimiento que haya, no solamente el animal, sino de repente de aires, vientos, pueda llegar hacia nosotros y nos pueda generar un problema de parasitosis. Entonces, hoy en día ya se viene realizando estas prácticas. Cuando hablamos de animales en cautiverio, también hablamos de un programa sanitario, hablamos de una calendarización que se respeta, ¿no? Que se respeta. Obviamente, dependiendo el tipo de animal que tenemos, si es un animal grande, si es un animal mediano, si es un animal pequeño,
se tendrá protocolos para hacer los procesos de desparasitación. ¿Y qué son estos protocolos? Simplemente estos protocolos son los pasos que nosotros debemos seguir para realizar este proceso de desparasitación. Si hablamos de animales que son grandes, es probable que en vez de utilizar un dardo tranquilizante, utilicemos un dardo con una dosificación de algún tipo de desparasitante con la finalidad de ayudarle al animal. O se tendrá, de repente, se hará la utilización de un este, tranquilizante y la suministración por vía oral, dependiendo, obviamente, del tipo de especie y el tipo de sistema digestivo que presente. Entonces, eso es fundamental. Obviamente va a depender del criterio de los profesionales que estén encargados en ese nivel, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado porque muchos animalitos tienen la posibilidad. Por ejemplo, acá tenemos un transmisor de rabia, ¿no? Este animalito puede transmitir la rabia. ¿Hacia dónde? Primero hacia los animales y en el caso no tener un manejo adecuado de aquellos animales que tengan rabia, pueden transmitir también a nosotros. Entonces es fundamental hacer un manejo adecuado. Ya vamos a ir viendo qué es lo que vamos a tener. Las aves por ahí probablemente no nos transmitan algún tipo de enfermedades de tipo zoonótica porque de repente ellos al momento de mordernos o picarnos no lo hacen con la intención de lastimarnos muchas veces. Pero sí se han visto que las aves son, digamos que uno de los principales, que pueden llegar a ser hospederos intermediarios de parásitos, ¿no? Es decir, de que si bien es cierto, puede entrar el parásito, no le va a hacer nada al ave, pero simplemente lo que va a hacer es que va a estar, le va a permitir de repente hacer algún tipo de traslado y cuando el animal haga sus necesidades, obviamente va a ir dejando los huevitos. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque si bien es cierto, en el tema de aves no se hace un proceso de desparasitación como en otras especies, pero sí tenemos que ver las medidas de cómo podemos evitar de que esos animalitos tengan de repente o sean transportadores de algún tipo de parásitos, ¿sí? ¿Qué riesgos biológicos podemos encontrar en el manejo de la fauna silvestre? ¿Ya? Cuando hablamos de riesgos biológicos es porque estamos hablando de que puede existir la exposición a patógenos como bacterias, virus y fúngicos, es decir, hongos, ¿no? Y hemos ido viendo y hemos ido diciendo justamente que se puede llegar a transmitir enfermedades. Y obviamente las enfermedades lo vamos a encontrar que los agentes patógenos pueden ser bacterias, virus y hongos. Entonces, es siempre bueno hacer de que los espacios que nosotros vamos a utilizar para la crianza de estos animalitos sea una crianza o sea, se tenga las medidas no solamente de protección hacia el animal, sino también las medidas que permitan proteger las instalaciones, que permitan hacer de que esas instalaciones en las cuales están, el animal no tenga mayor cantidad de carga bacteriana, viral o fúngica. Entonces, ¿qué se va a hacer? Obviamente se va a tener que hacer procesos de limpieza, procesos de desinfección, entonces, todo ello también está dentro de un programa que se hace con la finalidad de evitar la presencia de esto. Acuérdense que estos animalitos pueden llegar a deprimirse por la condición en la que se encuentran, en la condición de estar cerrados, ¿no? Y puede hacer un proceso de estrés, el estrés generar un proceso de inmunosupresión y al haber inmunosupresión, cualquiera de estos agentes patógenos puede causar algún tipo de problema de salud. ¿Qué más tenemos que ver? Tenemos que ver la posibilidad de infecciones por enfermedades como la rabia, la leptospira y la salmonela, ¿sí? Cuando hablamos de rabia, ya vimos un agente que puede llegar a transmitir la rabia. Este no solamente puede ir a animales domésticos, ¿sí? No necesariamente puede ir a animales domésticos, sino también puede ser transmisor en animales
silvestres en este caso, ¿sí? Basta que tenga la enfermedad y basta que haya un agente que tenga lo necesario para que el virus de la rabia se pueda propagar, se va a generar este inconveniente y obviamente yo tengo que tener las medidas. Cuando ya hablamos de animales en cautiverio, ya se puede hacer un proceso de vacunación para evitar de que exista la transmisión de estas enfermedades. En el caso de la leptospira, es una enfermedad que en este caso el hospedero intermediario muchas veces son las ratas, ¿no? Los roedores. Entonces, es probable que si nosotros no hacemos un adecuado aseo de los espacios en donde estamos criando nuestros animales silvestres, no hacemos la desinfección, entonces es probable de que tengamos la visita de estos roedores y si por ahí existe un roedor que ya tiene, en este caso, la bacteria de la leptospira, nos puede generar ese problema. ¿Y la leptospira se puede pasar al humano? Sí. Y en el tema de la salmonelosis, hablamos que puede ingresar en este caso por la vía del consumo de agua en la mayoría de los casos. Entonces tenemos que tener también un agua de calidad, tenemos que tener agua que esté en perfectas condiciones y que sea apto para consumo de los animales libres de agentes patógenos. Entonces, es fundamental prever de que no se puedan presentar estas enfermedades. Uno de ellos se va a realizar, todos son por temas preventivos que podemos evitar de que se den esta situación. Problemas de prevención, ¿sí? Vamos a prevenir, ¿no? Un tipo de prevención o la utilización de medios biológicos como pueden ser las vacunas. Están en una zona de cautiverio, estamos realizando un tipo de manejo y lo podemos realizar. Sobre todo en aquellas especies que vemos que pueden tener esa exposición. Lo otro, la leptospira, tenemos que hacer limpieza y aseo y lo otro es, obviamente, cuidar nuestra fuente de agua para evitar que en este caso este protozoario se ingrese al cuerpo del animal y cause algún tipo de problema, ¿no? Problemas diarreicos, esencialmente, y obviamente pérdida de peso. Entonces, tenemos que tener esa consideración. Y ese cuidado se lo va a hacer siempre y cuando esté estipulado dentro del plan de manejo que tenemos para nuestra zona de rescate zoológico o como u otra denominación que se utilice normalmente para como hogar de estos animales a nivel de cautiverio, ¿no? Y el peligro de transmisión de enfermedades emergentes. Cuando traemos un animal nuevo, ese animalito, si por más que esté por un periodo temporal, se tiene que hacer un proceso de cuarentena para evitar los procesos de enfermedades que este animalito pueda traer. Nuevas enfermedades que se puedan generar a partir de que este animalito, al estar en una zona natural, al estar en un hábitat natural, es probable de que dentro de lo que ellos han ido, digamos, viviendo, ha hecho algún tipo de proceso de mutación de algún tipo de bacteria, hongo o virus, y que ellos lo transporten y que de repente para el humano sea muy susceptible eh, al no encontrar o no tener el anticuerpo de esta enfermedad, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Cada animalito tiene que tener una zona de cuarentena para justamente hacer de que el animal elimine esa enfermedad. Si está solo, obviamente no va a contagiar a nadie más y después de 40 días ya que hizo, digamos, un proceso de purificación, un proceso de limpieza, no hay ya riesgo de que haya algún tipo de contagio, simplemente el animalito ya empezará de repente a compartir espacios, si es una especie que ya tiene compañeros o si es una especie nueva o que recién sería el primer ejemplar, entonces igual, ¿no? Seguiría hasta que se pueda encontrar los compañeros de esa especie, ¿no? Entonces es fundamental.
¿Existe riesgos biológicos al momento de hacer el manejo? Por supuesto que sí. Y tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Volvemos a ver a este personaje, ahora sí ya lo vemos con una sonrisa, y una sonrisa que muchas veces puede ser una sonrisa engañosa, ¿no? Cuando hablamos de esa sonrisa engañosa, obviamente estamos refiriéndonos a que esa sonrisa muchas veces puede llegar a ser letal, ¿no? Por el caso de la rabia. Estos animalitos también pueden ser portadores, ¿no? También pueden ser portadores de enfermedades. Entonces tenemos que tener cuidado. Puede llegar a transmitirse rabia, leptospira, puede salmonelosis, y si no le damos un tratamiento o no le hacemos un monitoreo sanitario, nos puede causar más inconvenientes. ¿Qué riesgos químicos y físicos podemos encontrar en el manejo de la fauna silvestre? ¿Sí? ¿Qué, qué es lo que nosotros podemos encontrar? A ver, lo primero que podemos encontrar es la exposición a productos químicos utilizados para la captura y manejo. ¿Sí? Cuando hablamos de productos químicos, hablamos en este caso de productos farmacológicos, ¿no? Si no sabemos la utilización o la dosificación de los productos farmacológicos, obviamente nosotros podríamos llegar a nuestro animal a causarle algún tipo de a darle de repente o exponemos al animal o nos exponemos nosotros. De repente vamos a agarrar un animal grande, por decir, vamos, un venado, nos damos cuenta de que ese venado de repente ya se encuentra en peligro de extinguirse. Entonces tengo que eh, atraparlo, llevarlo hacia una zona segura que literalmente va a ser un ambiente en el cual yo voy a aprovechar para incrementar el tema de la reproducción. Pero ¿qué sucede? No hice la dosificación adecuada. Entonces, de repente estoy utilizando dosis muy baja de un tranquilizante, y que ese tranquilizante simplemente lo puede tener en apariencia como que no me va a generar ningún tipo de riesgo. Pero en realidad cuando yo llego, obviamente el animal está un poco sentido, pero la dosis todavía no alcanza como para adormecer por completo al animalito. Y el animalito puede sacar fuerzas de flaqueza, como decimos, y lastimarnos, ¿no? Entonces, la exposición de los productos farmacológicos o químicos lo tenemos que hacer de una manera correcta para evitar tanto problemas al animal como problemas que pueden causarnos algún tipo de inconveniente en nosotros. Entonces, esto es fundamental, ¿sí? Esto es sumamente fundamental porque ese trabajo, ese manejo se tiene que hacer lo más adecuadamente posible, ¿no? Lesiones por manipulación incorrecta de herramientas o equipos. La lesión, vuelvo a repetir, se puede dar en ambos casos. Esto ya vendría a ser un aspecto físico. Las lesiones se podrían generar porque no hemos utilizado el producto, perdón, en este caso una herramienta, de repente hemos hecho demasiada fuerza y hemos lastimado al animal, o es que de repente no hicimos más fuerza o ya nos confiamos, como ya sujetamos al animalito, nos confiamos y no nos dimos cuenta de que este animalito en realidad todavía no está bien sujeto y nos puede causar problemas. Entonces, es fundamental cuando hablamos de este tipo de manejo, hacer un manejo 100% seguro de las cosas que se está haciendo. No nos podemos confiar con este tipo de animales, más aún a sabiendas de que corremos el riesgo de que nos pueda generar algún tipo de lesión, e incluso en algunos casos hasta conllevarnos a la muerte. Entonces, es fundamental que cuando nosotros querramos hacer algún tipo de manejo y querramos evitar riesgos con la utilización de equipos o herramientas para temas de sujeción, por decir, tengamos que hacerlo de la mejor forma posible. ¿Qué más podemos tener? El estrés físico, el estrés que se va a generar por querer hacer un proceso de manipulación
¿no? Eh, Muchas veces puede jugar en contra de nosotros. Si bien es cierto, el animal ya está acostumbrado a nuestra presencia, pero cuando nosotros vayamos a realizar algún tipo de trabajo, algún tipo de manejo con estos animales, tenemos que ser precisos al momento de hacerlo. Tenemos que ser concretos y tenemos que respetar el protocolo que ya está estipulado para la actividad que vamos a realizar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir dos cosas. Primero, que me voy a cuidar yo y segundo, que voy a evitar que el animal se sienta estresado. No voy a hacer las cosas, como decimos, a la ligera, sino que tengo que tomar mis medidas. Si mi protocolo me dice que voy a hacer exclusivamente desparasitación, lo hago, ¿no? Pero si por ahí estoy haciendo mi proceso de desparasitación, estoy haciendo mi manejo, por decir, y encuentro, por decir, una herida, entonces tengo que aprovechar que ya el animal está sujeto y voy a empezar a hacer un proceso de curación, ¿no? Y no voy a hacer lo que muchas veces o en algún momento se hacía, como dice desparasitación y el resto no lo hago, no, lo voy a hacer al día siguiente. Sí, al día siguiente el animal nuevamente va a ver con todo el equipo y el animal ya va a saber lo que vas a hacer y se va a empezar a estresar. Y la intención es que evitar el estrés para que emocionalmente los animales, como las personas que trabajan, tenemos que cuidar nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque, como les decía, tenemos una actividad ahorita y después una actividad, quiero hacer una actividad después. Yo mismo muchas veces me estoy estresando por el hecho de decir, ¿por qué no lo hice ayer? O hice aprovechado, ayer ya lo hice. Ya me estoy estresando, me estoy generando un problema. Y si yo llego con eso, con ese de repente estrés, con ese mal humor, el animal se va a percatar. Mis niveles de feromona no van a decir de que me estoy yendo para algo bueno, sino que puede llegar y puede ser contraproducente. El animal es muy perceptible a nivel de animales silvestres, son muy perceptibles y ellos pueden sentir esa mala vibra, como que, obviamente no nos estamos haciendo eso, pero puede sentir como una situación de riesgo y nos puede generar algún tipo de inconveniente, ¿no? Entonces, cuando queremos trabajar, ya sea aspectos a nivel farmacológico o a nivel, siempre hagámoslo de la mejor manera, protegiendo no solamente al animal, sino que protegiéndonos también nosotros para evitar cualquier tipo de inconveniente, ¿no? Es fundamental que cuando hagamos el tipo de manejo, sepamos y tengamos el criterio de utilizar los productos farmacológicos. Por ejemplo, ahí yo veo a un animalito, está a una cierta altura. Es probable que cuando yo utilice, por decirlo, algún tipo de tranquilizante, de preferencia lo realice cuando el animal está en el piso, está en el suelo. ¿Para qué? Para que mi animalito, una vez que ya empiece a hacer efecto el tranquilizante, no va a poder subir, no va a tener las fuerzas suficientes y se va a quedar en el suelo. Si yo utilizaría algún tipo de tranquilizante, eh, cuando el animal está en esta condición, es probable que el animal no tenga una caída, digamos, en la cual o el animal tenga que caerse buscando amortiguar su caída. Va a caer de tal forma en que el animal le pueda yo llegar a causar algún tipo de lesión. En estos animalitos se utiliza bastante, por ejemplo, cuando se quiere hacer trabajos de sanidad, se utiliza bastante los tranquilizantes porque estos animalitos son muy inquietos, ¿no? Son muy inquietos, no nos permiten trabajar de una manera con ellos. Entonces se utiliza un tranquilizante que nos da un tiempito de 10, 15 minutos a hacer lo que tengamos que hacer y después de eso empieza a hacer, pasa el efecto del tranquilizante y obviamente nosotros tenemos que hacer las cosas sumamente rápido. Pasa el efecto tranquilizante, el animal todavía va a estar un poco adormecido hasta que se recupere, va a pasar aproximadamente 40, 45 minutos para que ya se sienta 100% bien, ¿no? Pero de igual forma, entonces, esto. Cuando se hace procesos de desparasitación, muchas veces se hace
a nivel de polvos, ¿no? De utilización de antiparasitarios en polvos en su alimentación. Entonces, estamos seguros que estamos haciendo. Pero cuando queremos hacer otro tipo de actividades, estos animalitos, cuando tengan en un ambiente donde hay árboles y se puedan movilizar, lo que va a pasar es de que estos animalitos no se van a dejar agarrar con facilidad. ¿Qué técnicas de manejo y contención de fauna silvestre tenemos que tener? En realidad, cuando hablamos de técnica y manejo de contención, ahorita vamos a hacer un resumen porque esto en realidad es un tema, así como lo podremos tratar el día de hoy, ¿no? Cuando hablamos de esto, estamos hablando de que como técnica, por ejemplo, como técnica como tal, hay un sinnúmero de cosas, pero ahorita vamos a mencionar lo que necesitamos para poder realizar las técnicas de manejo y contención. Primero, como les decía, ya hay autoridades que hoy en día exigen cierta indumentaria para poder hacer el trabajo y tenemos que hacer el uso del equipo de protección personal. Ese equipo ya viene, es un equipo completo, es un mameluco completo con guantes para diferente tipo de manejo. No es un solo tipo de guante, sino que hay un tipo de guante para cada tipo de especie animal y para el tipo de manejo que se va a realizar. Botas, cascos, lentes, en este caso, linternas, ¿no? Linternas que se utilizan a nivel de la cabeza, eh, cuchillos, jeringas, etcétera, etcétera, ¿no? Que se necesite. Los cuchillos no con la finalidad de agredir al animal, sino con la finalidad de que nos sirva de repente en algún momento eh, para algún tipo de manejo que se tenga que realizar, ¿no? Las aplicaciones de las técnicas de sujeción tienen que ser adecuadas para cada especie. Cada especie tiene una forma en la cual se va a sujetar. Cada especie tiene una herramienta específica o un equipo específico para hacer un tipo de manejo. Pueden compartirse algunas especies, sí, obviamente, si son similares o parecidas en su estructura anatómica, ¿no? Entonces, la aplicación de las técnicas de sujeción, como les decía, son múltiples, son variadas, es un tema amplio esto, ¿no? Tranquilamente un tema para hacer una noche de capacitación exclusivamente en todo lo que es técnicas de manejo y contención de fauna silvestre. Entonces, la aplicación de las técnicas de sujeción tienen que ser las adecuadas. Hacer la utilización de las sogas de manera adecuada. Cada especie tiene un diámetro del tipo, cada especie para el tema de soga tiene un tipo de diámetro específico. ¿Para qué? Para hacer mucho más fácil el tema del manejo, ¿no? La capacitación de los métodos tiene que darse de manera ética y de manera segura. Es fundamental que los manejos de lo que está referido a técnicas de manejo y contención sean de tipo presencial. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a enseñarles. En algún momento yo pasé por esa etapa, ¿no? En donde me enseñaron cuál es la forma de sujetar, cómo sujetar o cómo poner una trampa con sogas y una vez que tenga, cómo puedo hacer, ¿no? Métodos que de repente, para si no tuviese de repente anestésico, no llevé un anestésico, se me pasó, estoy lejos del botiquín, no sé, y tengo que avanzar. Entonces, la capacitación de los métodos de manejo se tienen que dar de una forma ética y segura. Entonces, ¿por qué segura? Porque acuérdense que el manejo en este caso no solamente es cuidar al animal, sino sobre encima de ello, cuidar mi integridad física, mi integridad moral, ¿no? Porque muchas veces sí me gustan los animales, pero es probable de que si no tomé la precaución, si no estuve seguro de lo que estoy haciendo, simplemente me pueda generar algún tipo de trauma y que en algún momento decida ya no querer a los animales, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Todo esto es fundamental para poder hacer la aplicación de técnicas de manejo y contención de fauna silvestre, ¿no? Y lo que les decía, tenemos que tener la implementación de protocolos, no solamente de manejos, sino también protocolos de emergencia
ante algún tipo de incidente. Les vuelvo a repetir, para mí el animal nunca deja de tener su lado primitivo. En algún momento, por más que el animal esté acostumbrado a un tema de manejo, en algún momento retorna ese lado primitivo y puede llegar a ser contraproducente contra mi integridad física. Entonces, esto es fundamental para lo que nosotros queremos hacer. Lo que les decía, tenemos que tener la implementación adecuada, ¿no? Podemos trabajar con estos tipos de overoles, con poleras manga largas, en este caso no es tapaboca, es un tema ya un poco más amplio, ¿no? Con la finalidad de evitar de que el animal pueda causar algún tipo de daño, ¿no? Me cause algún tipo de daño. Los guantes van a ir preparados, obviamente, para el tipo de manejo y tipo de especie animal. Este animal es una especie, en este caso es un bebé, entonces es manejable, pero bajo otras circunstancias y animales adultos, obviamente el manejo cambia, ¿no? El casco de su sistema de identificación. ¿Por qué el sistema de identificación? Porque puede suceder lo que ya vimos, algún tipo de emergencia y podamos identificar a la persona de quién se trata en el caso de que sea una situación muy, pero muy grave, ¿no? Y cuando hablamos de prácticas de bioseguridad en instalaciones y áreas de trabajo, esto es fundamental porque así como nosotros a nivel de granjas podemos tener protocolos de bioseguridad para evitar la transmisión de enfermedades, se cumple prácticamente un rol muy similar en animales silvestres, ¿no? Hablamos en primer lugar de un proceso de realizar un proceso de desinfección regular de las instalaciones y equipos. Esto es fundamental, ¿no? Porque ya nos hemos dado cuenta de que puede existir enfermedades que se puedan generar a partir de la falta de limpieza e higiene. Entonces, es fundamental hacer los procesos de desinfección, ¿no? Es tan fácil, es hacer un proceso de limpieza, incluso el operario, la persona que va a entrar, tiene que tener un sistema de desinfección en este caso, de las botas, un pediluvio, con la utilización, en este caso, de preferencia, y lo que más se está utilizando por un factor económico y por un factor de eficiencia, la utilización de desinfectantes a nivel líquidos al momento de ingresar a los espacios de manejo, ¿no? Control de vectores de plagas, control de vectores y plagas. Esto también es fundamental cuando hacemos la limpieza. Esa limpieza no tiene que acumularse en un lugar porque obviamente ahí se va a convertir en un espacio, un foco infeccioso, en un foco en donde vamos a tener vectores y plagas. Hablamos de vectores, en este caso moscas, zancudos que puedan, u otros animales que son los que pueden llegar a transmitir también enfermedades con una simple picadura. Entonces, esto no debe existir en las zonas en los hogares de cautiverio, porque obviamente puede generar problemas de salud. Las restricciones al acceso del personal autorizado. El manejo de los animales en cautiverio tiene que ser una persona capacitada. Esa es la única persona que va a ingresar. No, muchas veces estos espacios cumplen temas turísticos, visitas de turistas. Muchas veces los turistas quieren tomarse una foto muy cercana a donde está el animal. Y eso, si es un animal que puede tener mucho riesgo, es preferible no realizar este tipo de actividades. El personal único y exclusivamente que está autorizado y capacitado para el manejo es el que tiene que estar en, en los ambientes de trabajo para hacer ya sea el manejo o algún tipo de manipulación de los animales. Y obviamente la implementación de medidas de higiene y saneamiento, ¿no? Todo lo que sale tiene que salir hacia un lugar de preferencia para darle obviamente el enfoque ecológico, el enfoque ambiental, que estos animalitos no terminen siendo un agente infeccioso o un foco infeccioso de posibles presencia de enfermedades. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Los equipos tienen que estar completos,
tenemos que tener toda la indumentaria, todo el tema de un almacén especializado para el tema de desinfectantes, ¿no? Y así sucesivamente. Y finalmente, para proteger nuestra salud y la de la fauna silvestre, esto es responsabilidad de todos, ¿sí? Si bien es cierto, estamos acá y estos espacios, al menos en estos temas, yo lo veo más como un tema reflexivo para que se den cuenta de que al realizar un trabajo con animales de fauna silvestre, muchas veces no es tan fácil como se piensa o es tan fácil domesticar. A estos animalitos no se llega a un proceso de domesticación porque, vuelvo a repetir, en algún momento vuelve su lado primitivo, por más acostumbrados que ya se encuentren a la presencia del humano. Hasta aquí la parte expositiva. Si hubiese dudas o consultas, lo pueden hacer mediante el chat o de manera ordenada aperturando sus micrófonos. Tenemos un tiempito todavía para ir finalizando. En caso contrario, no hubiese dudas o preguntas, les voy a dar 2 minutitos para ello. Después de esos 2 minutos, si no hubiese dudas o preguntas, ya iríamos culminando esta noche de capacitación. A ver, aquí una pregunta dice la utilización de dardos para la desparasitación. ¿Cómo es que se recupera? Ya, bueno, es una actividad que normalmente yo no la realizo, no la realizo, pero sí he visto, ya, he visto, por eso lo he mencionado. Ya, la utilización se hace normal, como si estuvieses queriendo utilizar un tranquilizante, ¿ya? Una vez que el animal, estos dardos, por el mismo movimiento, o sea, a veces por el tipo de producto que se utiliza, el animal va a estar un poco inquieto por unos minutos, ¿sí? Mientras va realizando ese movimiento, el animal derriba el dardo. Acuérdense que estamos hablando de espacios de cautiverio, estamos hablando de espacios de cautiverio, es decir, que tenemos limitaciones o tenemos jaulas, corrales, como quieran llamarlo. O sea, los espacios están limitados, ¿no? Entonces, una vez que el animalito ya derribó esto, obviamente como yo voy a entrar de una manera natural, de una manera casual, ya identifiqué en dónde está el dardo, es la forma que he visto que lo hace. Entonces entra el personal, a veces con alimento, ¿no? Por más que tenga el animalito, entra con alimento y hacen la recuperación del dardo, ¿sí? Entonces, no es, en realidad no, yo no suelo hacerlo porque en realidad yo personalmente prefiero hacer la aplicación del antiparasitario, aprovechar en revisar al animalito, ver en qué condiciones está,
ver si nutricionalmente se encuentra bien, o sea, hago, digamos, un chequeo general, ¿no? Aprovechando esa actividad. Entonces, o trato de aprovechar todo lo que pueda hacer, lo trato de hacer ahí. Lo otro, como te menciono, lo he visto, ¿no? Lo he visto en algún momento ese tipo de manejo, la forma en la cual recuperan los dardos. En algunos casos los dejan, como que el animal que se olvide un ratito de que le han aplicado algo y como ya saben dónde está, el animalito no lo va a tocar, lo va de repente a explorar, sí, pero como va a ver que no es algo que le llame la atención, simplemente lo va a dejar. Y después ya el personal entra, al momento de hacer limpieza o algún tipo de actividad y recupera el daño. Es eso, sí, es eso. No, a ustedes por la consulta. Manejo de aves, dice, ¿cuál es la mejor forma? A ver, normalmente en aves lo que nosotros buscamos es de que el ave se familiarice mucho con nosotros, con los que somos, en este caso, los que estamos brindándole el manejo, ¿sí? Normalmente, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros tenemos una jaula grande, amplia, en donde dentro de esa jaula ya tenemos árboles, tenemos todo lo necesario. Entonces, lo que buscamos inicialmente es que el animalito se acostumbre. Entonces, al estar dentro de una jaula grande, tiene el espacio suficiente, entonces se va a acostumbrar al manejo, ¿no? Va a evitar querer migrar. Eso se hace más o menos por un periodo de 2 a 3 meses. ¿Por qué lo hacemos? Porque el animal, lo que nosotros queremos es de que el animal sepa de que nosotros le vamos a brindar el alimento, ¿ya? Entonces, al hacer este tipo de trabajo, el animal ya no va a tener la necesidad de querer salir a buscar. Luego de ello, cuando ya el animalito se ha acostumbrado al ritmo de vida, a la forma de alimentación, ya lo podemos sacar a un ambiente un poco más libre, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el animalito ya no va a tener, el ave ya no va a tener la necesidad de salir a buscar alimento, porque sabe que nosotros le vamos a dar el alimento y ya podemos utilizar un ambiente un poco más amplio. El animalito simplemente va a estar volando entre los árboles cercanos porque sabe que no se puede ir más allá porque también con la jaula grande ya se acostumbró a, a ese ritmo de vida. Entonces, ya el animalito, por más que esté en una zona de cautiverio, literalmente está un poco más libre. Eh, es otro proceso, he visto que les cortan las plumas, pero es un proceso que para mí no está tan, digamos, no me gusta mucho por el hecho de que si hablamos de bienestar animal, eh, muchas veces el cortarle las alas y no permitirles que hagan su proceso de vuelo, porque ellos tienen un proceso de vuelo, que para ellos es muy importante, ¿no? Puede llegar a ser, en el caso de las aves, en algunos casos, muy traumático, ¿no? No es una actividad que yo, por lo menos, yo no lo practico, no lo hago, prefiero llevarlas a las jaulas, que se acostumbre, que sepa que va a tener alimento y ya cuando lo lleve a un lugar más abierto ya no va a tener la necesidad de irse, ¿sí? Entonces, esa es la forma en la cual nosotros manejamos aves, ¿no? Aves. Obviamente las aves muchas veces, por más de fauna silvestre, son mucho más dóciles, son mucho más manejables, son mucho más, digamos, se engríen y simplemente nos facilitan, ¿no? Las aves son, dentro de lo que es la fauna silvestre, quizás una de las especies que se adapta muy rápidamente al manejo. Así que esa es un poco la forma en la cual se, nosotros venimos trabajando con el tema de manejo de las aves. Bien, si no hubiese más dudas o consultas, no me
No me quedaría más que ir. Vean, hay seis. No, es seis, ¿no? Esos seis indicadores van a indicar que vamos a tener seis. No me quedaría más que ir agradeciendo capacitación internacional público, público y privado por el tiempo, por la dedicación de poder compartir esta noche un poquito de experiencias y conocimientos sobre el tema de bioseguridad y manejo de fauna silvestre. El que les habló esta noche, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva, agradece su tiempo, su dedicación por esta hora de capacitación, esperando que haya sido de su completo agrado. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos, éxitos y bendiciones.